Génesis capítulo 12, versículo número 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso número 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Diga conmigo: y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar sobre la bendición de Dios sobre los hijos. Hoy quiero hablar sobre esta promesa, la promesa de ser bendecidos. Amén. Una promesa que Dios pone sobre sus hijos, porque es el deseo de todo padre sobre sus hijos, que sus hijos sean benditos. ¿Cuántos dicen amén? Todo padre anhela eso sobre sus hijos, y fue una promesa que Dios puso sobre sus hijos. Pero quiero que pongas atención a esto. Génesis capítulo 12, verso 1. Dios primero le da una instrucción a Abraham, y le dice a Abraham, le da una instrucción, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Escucha esto. Dios está poniendo una promesa sobre Abraham, no sobre el padre de Abraham. Dios pone una promesa sobre Abraham, no sobre su padre ni sobre su familia. Y por eso le dice una cosa: te voy a pedir un favor, estoy a punto de bendecirte, salte de tu parentela. ¿Por qué? No sé, eso lo veremos en otro capítulo más. Pero Dios le dice a Abraham: te quiero bendecir, pero te voy a pedir un favor, salte de tu tierra, salte de ahí, deja tu familia y te llevaré a ser forastero en otra tierra, que mañana será tuya, ya no serás forastero, pero por lo pronto lo serás. Yo te mostraré a dónde vas a llegar. Y Dios le da esta instrucción, le dice: te voy a mostrar una tierra. Pero cuando lo saca, le explica por qué. Digo: necesito que te salgas por lo siguiente, verso 2, y le dice: porque haré de ti una nación grande. Número 2, porque te bendeciré. Número 3, porque engrandeceré ¿qué? Y número 4 le dice: y serás. Estas 4 cosas Dios le prometió a Abraham. Diga conmigo: es una promesa. Dentro de la Biblia, escuche, hay 2 tipos de pactos que Dios hizo con el hombre: pactos con condición y pactos sin condición. Y a esto se le llama pacto condicional y pacto no condicional. Hay pactos que Dios hace con el hombre y no condiciona absolutamente nada. No condiciona absolutamente nada. Cuando Dios trae un castigo sobre Adán, Dios no condiciona absolutamente nada. Dios hace un pacto y dice: de aquí en adelante la mujer empezará a dar dolores, multiplicaré sus dolores. Ese es un pacto incondicional, amén. Y de aquí en adelante trabajarás y te esforzarás. No le está pidiendo nada a cambio a Adán. Esto así va a ser, amén. Pero cuando Dios pone a Adán sobre el huerto, sí lo condiciona y le dice: Adán, todo esto te daré solo con una condición: no comas de este fruto, porque el día que comas de este fruto te vas. Dios hace un pacto acá con el hombre, escucha. Y Dios le hace un pacto a Adán y dice: Adán, te pido un favor, sí, salte de la tierra, y si te sales, condición. Si te sales, si haces lo que yo te he ordenado, mira lo que viene para ti: haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. Y 4, serás de bendición. Es un pacto condicional. Quiero que entienda primero qué tan fiel es Dios a sus promesas. Entonces, como introducción, quiero enseñarte primero las 4 leyes de la bendición. Cuando Dios te bendice, hay 4 cosas que tienen que suceder
cuando Dios te está bendiciendo. Y cuando hablo de bendición, no solamente hablo de economía, amén. Hablo de todo lo que puede ser llamado bendición. Tener familia es una bendición. Tener paz dentro de tu familia es una bendición. Tener salud, eso es bendición. Tener economía, eso es bendición también. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar cuando yo ya tengo una bendición sobre mí para que esa bendición no se vaya? Número uno, la primera ley que tienes que aprender. Hay 4 leyes de la bendición. La primera ley que tienes que aprender es que Dios te bendice para bendecir a otros. Y el día que tú no haces esto, paras la bendición sobre ti. Dios le dice algo en Génesis 12:2. Le dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿de qué? Dios nunca te va a bendecir para que tú vivas solo con esa bendición. Dios siempre va a poner una bendición a ti para que compartas de esa bendición a alguien más. En pocas palabras, Dios no quiere llenarte de amor para que odies a los demás. Si Dios te llena de amor y de paz, es porque quiere que siembres amor y paz hacia los demás. Entonces yo no puedo pretender ser feliz, ser amoroso, tener paz en mi círculo familiar y allá afuera me conozcan como el más malo del mundo. El día que Dios te da algo y tú lo retienes y no lo siembras a alguien más o no le das a alguien más de lo que Dios te ha dado, ese día la bendición se para sobre ti. Porque no hay razón de que seas bendito. No hay razón de seguir añadiendo más sobre ti. Cuando Dios está planeando bendecirte, hasta económicamente Dios está esperando que seas de bendición para alguien más también. Que cuando veas al necesitado no le cierres la puerta. Te voy a decir una cosa, el sueño de Dios era hacer un arca para poder salvar a Noé y su familia, ¿sí o no? Pero Dios puso a un hombre a construir esa arca. Y cuando puso a ese hombre a construir esa barca, este hombre hizo su labor para invitar a sus hijos y a las esposas de sus hijos para que vinieran y subieran a esa barca. La Biblia dice una cosa: el que da a la viuda y al huérfano, a Jehová le presta. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Dice la Biblia, la única religión sin mácula, o sea, la única religión que no tiene mancha es aquella religión que ve por el huérfano, el que ayuda al necesitado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pone bendición sobre ti, está esperando que tú seas de bendición para alguien más. Si Dios dice, el que le da a la viuda y el huérfano, a Jehová le presta, lo que Dios está diciendo es, está siendo un instrumento para yo poder hacer mi voluntad en la tierra. Es la primera ley de la bendición. Si cuando Dios te bendice, piensa solamente en ti y no en los demás, estás listo para bloquear tu bendición, para frenar tu bendición. Segunda ley que tienes que aprender hoy. Lucas capítulo 18, versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Verso 29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios. Verso 30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La segunda ley que tienes que entender de la bendición es que cuando nosotros bendecimos a otros, Dios se encarga de nuestras necesidades. Porque yo puedo recibir una bendición de una cosa y carecer de muchas otras más. Pero la Biblia dice que cuando una persona aprende a hacer esto, dice, cuando aprende a dejar todo por el reino de Dios, en pocas palabras, cuando se convierte en un instrumento del reino de Dios, dice el Señor, no hay quien no reciba mucho en este tiempo. En otra versión dice, en la tierra, en esta vida y en la vida venidera. La segunda ley de la bendición es la siguiente, que cuando nosotros bendecimos a otros, Dios se encarga de nuestra necesidad. Número 3, Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, arremecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Número 3, la tercera ley de la bendición es la siguiente: dad y se os dará. La bendición que tú das retornará a ti una vez más. Y no solo eso, retornará multiplicada. Y número 4,
La Biblia dice una cosa: a quien mucho se le da, mucho se le exige. Y la cuarta ley es la siguiente: cuando Dios retorna la bendición, está esperando que vuelvas a bendecir una vez más. No es una inversión y me retiro cuando quiero. Cuando tú das, Dios te regresa mucho más, y cuando Dios te regresa mucho más, está esperando que tú sigas sembrando, que nunca te canses de dar. El que camina en estas leyes, el que entiende estos principios, sin duda mañana estará mejor que hoy. Y el que no lo entiende, mañana estará peor que hoy. Dios trae una promesa sobre Abraham y le dice: te bendeciré y serás de bendición. Y si ves, las 4 leyes están reflejadas en este versículo, porque le dice: engrandeceré tu nombre será grande. Y Dios trae una promesa sobre Abraham. Y quiero que entiendas estos principios para que veas de qué te salvan caminar en estos principios. Amén. Ahora sí, vamos a entrar a la predicación. Números capítulo 22, versículo número 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Verso número 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Verso número 3. Y Moab tuvo gran temor, diga conmigo, tuvo gran temor, a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Verso número 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Verso número 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Verso número 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme, diga conmigo, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será. En resumidas cuentas, esto va así: el pueblo de Israel sale de Egipto y se planta su campamento fuera, alrededor de la tierra de Moab. El rey tiene miedo porque eran muchos y porque sabía que el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Qué significaba salir de Egipto? O sea, se había levantado en contra de Egipto y había salido de la máxima potencia mundial, de los hombres más ricos del mundo, del imperio más sanguinario del mundo. Este pequeño pueblo, que eran pocos, salieron de ahí en victoria y ahora eran muchos y estaban a punto de entrar a su territorio. Pero este rey hace una cosa: se da cuenta que hay un profeta llamado Balaam en cierta ciudad, y este hombre creía mucho en Balaam y dijo: Balaam, yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldigas, maldito será. Entonces este hombre dice: sabes, necesito que vengas para hacer una cosa. Necesito que maldigas a este pueblo, y maldiciendo a este pueblo yo lo venceré. Lo que Balac no sabía es que había una promesa de Dios sobre este pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios había hecho una promesa a su padre Abraham, diciéndole: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios había hecho una promesa: sal de tu tierra y te entregaré una tierra tuya, propia. Dios le había dicho: haré de ti una nación grande. O sea, Dios no tenía planes de erradicar el pueblo de Israel. Y este hombre quería destruir al pueblo de Israel, pero no sabía que Dios ya tenía planes distintos. Y este hombre desconocía esto, o quizás no creyó. Si lo supo, quizás no lo creyó.
Y este hombre hace un plan maravilloso, y hace un plan y dice: tráiganme este profeta, y si este lo maldice, serán malditos y podré vencerlos. Escucha esto: si Dios fuera un Dios que no cumple sus promesas, entonces su plan era perfecto. Pero su plan era malísima idea, porque estaba a punto de ir a la guerra contra un hombre y contra un pueblo que Dios ya había bendecido. Después de esto van hacia Balaam, y cuando manda su gente hacia Balaam, llega ahí con ellos y le dicen: ¿sabes qué? Te está hablando nuestro rey, quiere que vengas a hacer esto. Y Balaam rápido dice: no, yo no puedo maldecir algo que Jehová ya bendijo. Y entonces ellos ahí se quedan un rato rogándole, y él al final no quiere, y llegan hacia el rey de Moab, y cuando llegan con él le dicen: ¿qué onda? ¿Dónde está Balaam? Dicen: Balaam no quiso venir, dijo que no, que él no podía maldecir lo que Jehová ya bendijo. Y en eso este hombre dice: bueno, mira, ve otra vez, pero ahora manda príncipes. Dice: ahora vayan ustedes y díganle lo siguiente. Esto sí quiero leerlo. Números capítulo 22, versículo 16. Versículo número 15, perdón, verso 15. 15 dice, verso 15, dice: volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Amén. O sea, ya dejó caer todo su arsenal, ¿verdad? Verso número 16. Las cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Dice: ¿sabes qué? Ruégale, dile que le ruego que venga. Y le hace una propuesta que muchos de ustedes no pueden rechazar. Verso número 17. Le dice así: porque sin duda, ¿qué le dice? Te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldice a este pueblo. Tentadora la propuesta, ¿no? Que un rey te diga: ven y te doy lo que me pidas. Balaam dijo: déjame orar otra vez. ¿Y sabes qué hizo Balaam? Al día siguiente, para ir hacia Moab, no le rogaron tanto, ¿verdad? Una asna que había tenido desde que nació. El asna, obviamente, no él. Y de repente, dice la Biblia, que Dios se enoja porque Balaam decide ir a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces se aparece un ángel, pero Balaam estaba tan distraído, tan desenfocado, que no la pudo ver. Pero el asna, dice la Biblia, que vio al ángel, y cuando la vio, el asna se desvió del camino. ¿En serio, pastor? Un asna vio un ángel. Sí, se lo voy a leer porque usted es bien incrédulo. Verso 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Verso 23. Y el asna vio, ¿quién vio al ángel de Jehová? Que estaba en el camino con una espada desnuda. ¿Sabe qué es una espada desnuda? Desenvainada. ¡Qué miedo! Y Balaam no lo estaba viendo. Y se apartó el asna del camino y empezó a irse por el campo. Yo me he subido a un burro, y cuando el burro se arranca, se arranca. Y aunque le pegues, se arranca. Lo que te queda es brincar. Entonces Balaam la azotó y le empezó a pegar para volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared, o sea, lo acorraló. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotar. No, Balaam la estaba sufriendo machín. Balaam no entendía qué estaba pasando, porque él no estaba viendo nada, él no estaba viendo el ángel. No entendía por qué la asna se veía vuelto loca. ¿Ven?
Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hay muchos que necesitamos que Dios se nos ponga así. Hay veces que estamos huyendo por un lado, por el otro, por un lado, por el otro. ¿Y qué hace Dios? Dice, ¿sabes qué? Acorrálame como, ¿te acuerdas? El mismo ángel, ¿cómo? ¿Como Balaam? Sí, igualito, ok. Y entonces, ay pastor, me pasa una cosa, me pasa la otra, ya no sé qué hacer. Hincarse, hermana, eso es lo que Dios quiere. Espero que tú seas Balaam. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Pero Balaam estaba tan cegado, estaba tan enojado. Estaba enojado con el asna, pero ¿sabes qué más? Te aseguro que ya quería llegar para ver qué era lo que le iba a dar Moab. Ya se veía en el palacio con un coco y los criados al lado de él. Así nos pasa a nosotros cuando nos emocionamos en algo que no es de Dios, que es de nosotros. Y empezamos a correr, y Dios te empieza a hablar y tú ni lo ves, porque estás tan metido en tu asunto que dejas de escuchar a Dios. Y te sale una cosa mal y la justificas. Amén. Y te sale otra cosa mal y la vuelves a justificar. Amén. Y estás fuera de lo que Dios quiere hacer contigo. Y te pasa algo, no, pero ¿a quién no le pasa estas cosas? Y empiezas a justificarte. Y luego empiezas a enojarte con la asna. Empiezas a enojarte con los demás porque las cosas te empiezan a salir mal. Y luego ya es la culpa de este, y a veces sí es la culpa de este, pero a veces fue un instrumento para que te desanimaras. No te enojes con los burros que Dios pone espiritualmente para desanimarte y hacerte regresar una vez más. No te enojes con el que te estorba. No te enojes con el que te roba la bendición, porque quizá no era tu bendición y Dios lo puso ahí para bloquearte. El asna le dijo, ¿por qué me pegas tú a mí? Si aquel ciego, el cegatón eres tú. No estás viendo lo que yo estoy viendo. El necio, el altivo, el orgulloso, el ambicioso aquí eres tú, Balaam. Tú me levantaste en la mañana. Tú pusiste la silla, me ensillaste en la mañana. Tú me levantaste, por tu ambición estamos aquí, no es por mí. Y el asna le dice, ¿qué te he hecho yo para que me golpees así? No soy yo el que no quiere ir allá, es el ángel de Jehová el que se atraviesa una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque quieres ir a maldecir algo que Jehová ya bendijo, porque quieres ir a tocar algo que no puedes tocar. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? ¿Por qué me has hecho ver como alguien que no sabe montar un burro? ¿Por qué te burlas de mí? Tan enojado estaba que ni pensó, chis, el burro me está hablando. Y le dice, que hubiera tenido mi espada en mi mano y te la hubiera encajado. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Le dice, ¿es frecuente esto que yo acabo de hacer? Nunca había pasado nada. ¿Acostumbro a portarme así contigo, Balaam? Y dijo, no, ya el asna estaba regañando a Balaam, siéntese ahí. Y ahí le cayó el 20 a Balaam. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Cuando caminamos en nuestra propia voluntad,
muchas veces nuestros ojos son cerrados espiritualmente. Y lo peor de todo es que vamos en un camino creyéndonos tan rectos, creyendo que tenemos la verdad. Y todos a tu lado se dan cuenta que te estás equivocando, pero solo tú crees que tú tienes la razón. Y ahí es donde necesitas que Dios abra tus ojos espirituales. Porque si Dios no abre tus ojos espirituales, irás camino a la muerte. Una persona no va a desenvainar su espada nada más porque sí. En los tiempos antiguos, presentarte delante de una persona y desenvainar tu espada era un reto. Y ahora tenía que terminar en una pelea forzosamente porque estaba en juego el nombre de la persona que estaba enfrente. Si la persona del frente no lo retaba a él, ¿sabes qué pasaba? Quedaba como temeroso, como cobarde. Amén. Nunca se desenvainaba una espada nada más porque sí. Y si el ángel de Jehová tenía su espada afuera, era porque estaba listo para usarla. Si Balaam no entiende o no se abren sus ojos, Balaam hubiera terminado muerto, como muchos otros que terminaron muertos en la Biblia. Mira el broncón, porque esto es un problemón, ¿sí o no? Estaba a punto de morir. El asna también estuvo a punto de morir nada más porque no tenía su espada. Los siervos también estaban a punto de morir por una simple y sencilla razón, que Dios había hecho una promesa a Abraham. Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. El pueblo de Israel, a Dios no le caía tan bien, porque lo vivían retando, vivían haciendo dioses ajenos. Por eso los tuvo 40 años en el desierto, por rebeldes, porque hablaban mal de Dios, porque se rebelaban contra Dios. No era por el pueblo de Israel. ¿Sabes qué era? Es que había una promesa sobre Abraham, había una promesa sobre Jacob, había una promesa. Eso fue lo que siempre detuvo a Dios de destruir al pueblo. La promesa que él había hecho. Te pregunto, ¿Dios será fiel a sus promesas? Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Verso 33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Si de mí no hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría. Sí estaba enojadillo, ¿verdad? Se enojó tanto con Balaam que hasta defendió a la asna. Cuando le dijo: si tuviera mi espada te hubiera matado, le dijo el ángel: si yo tuviera la mía yo te mato a ti y a ella la dejas viva. ¿Cómo ves? Eso es lo que dijo, ¿sí o no? ¿Sabes por qué no está sola? Porque me ve y tú no me ves. Porque me honra y tú no me honras. Porque decidiste no honrarme. ¿Sabes cuándo? Cuando decidiste ser honrado por el rey de Moab. Dejarás de honrar a tu Dios cuando anhelas ser honrado por el mundo. Dejarás de ver a Dios cuando anhelas ser visto por el mundo. Dejarás de sentir a Dios cuando tu ambición sea mayor que el anhelo de su bendición. Cuando creas que alguien te puede bendecir más que tu Dios. Cuando creas que alguien puede darte más que lo que Dios puede darte. Balaam no entendió que aunque el rey de Moab quería llenarlo de cosas, quería honrarlo, no sabía que había uno mayor, o se le olvidó que había uno mayor a quien sí había que honrar. Cuando Balaam escuchó: te honraremos si vienes, se le olvidó que él no venía para ser honrado, él estaba aquí para honrar al Dios vivo. Y cuando pensó en él y dejó de pensar en Dios, ¿sabes qué pasó? Dejó de verlo, dejó de sentirlo, dejó de estar con él. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre el asna y Balaam? Que el asna nunca pensó en no honrar. Cuando Balaam le dijo: vamos allá, el asna lo honró. Cuando se puso enfrente al ángel, el asna honró al ángel y sabía que la podía matar. Su amo podía matarla, pero decidió honrar a Dios por encima de su propia vida. Y Balaam, en la primera oportunidad que le dieron, decidió dejar de honrar a Dios para honrar a otros y que otros le honraran a él. Perdió el enfoque totalmente. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora
si te parece mal, yo me regresaré. Le dice, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. A ver. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Por qué Balaam está pecando si él no sabía que estaba delante de él? Si pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿por qué es pecado no saber que Dios estaba enfrente? Porque el no saber es una consecuencia del pecado. Porque no saber que Dios estaba delante de él es consecuencia de haber pecado cuando dijo sí a la propuesta del rey de Moab. No pecaste por no verme. Pecaste porque no me viste, porque dijiste sí a la propuesta de un rey pagano. Y el Señor le dice, no, ahora no quiero que te regreses, ahora quiero que vayas. No va a ser lo que usted dice, va a ser lo que yo digo. Quería ir, ándele, vaya. Quiero verlo ahí. Pero va a decir lo que yo le diga que va a decir. El rey de Moab, cuando se enteró que Balaam venía con 2 de sus criados, hicieron fiesta y dijeron, ya ganamos, ya le convencimos. ¿Ves? Todos tienen un precio. Nada más había que subirle la oferta. Y cuando estaban ahí, llegó Balaam y le dijo, hazme 7 altares, hazme esto, házmelo. Y estos de volada empezaron a hacerlos. Y cuando estaba ahí, a punto de maldecir, Balaam empieza a bendecir al pueblo de Israel. Y le dice el rey, ¿por qué te burlas de mí? Te traje para que lo maldigas y terminas bendiciéndolo delante de todos. ¿Qué es esto que me has hecho? Y Balaam le responde, yo no puedo hablar lo que yo quiero. Yo tengo que hablar lo que Dios me mandó a hablar. Te lo dije. Fin de la historia. Pregunta, ¿Dios será fiel a sus promesas? Y Dios dijo, ¿lo quieres maldecir? Pues ahora el maldito vas a ser tú. Porque hay una promesa en Génesis 2, versículo 2 y versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y cuando estuvo ahí, sí vino Balaam, pero para confirmar la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. La Biblia dice que por la fe somos hechos hijos de Dios, hijos de Abraham, el padre de la fe. Déjame decirte algo. Génesis 2, 1, 2 y 3 también es para ti. Eres bendito. Aunque el rey de Moab se levante en tu contra, Jehová no dejará que maldigan lo que Jehová ya bendijo. Amén. Jehová no dejará que aunque se levante uno del mismo linaje a maldecir a su propio hermano, si Jehová ha decidido bendecirlo, pero cuando tomo la actitud de Balaam, nos estaremos topando con asnas que nos pondrán contra la pared una y otra vez, antes de que maldigas lo que Jehová bendijo. Dice la Biblia que es imposible que no venga tropiezos, pero después dice una parte bien interesante, dice, pero hay de aquel por medio del que viene. La Biblia dice esto, dice, es imposible que los tropiezos no vengan, pero pobre de aquel que los provoca, porque la asna lo pondrá contra la pared una y otra vez hasta que pueda ver al ángel de Jehová en esta vida o en el cielo. Pero de que verás a Dios, lo vas a ver. Eres bendecido por Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Todo aquel que intenta maldecir lo que Dios bendijo terminará avergonzado, porque nadie puede ir en contra de la bendición de Jehová. Por eso Isaac, cuando bendijo a Jacob, llega Esaú y le dice, ¿qué has hecho, padre? Y le dice Isaac, no puedo hacer nada más, ya lo bendije. Y la bendición no puede ser retornada, no puede ser regresada. Y por eso Esaú, aunque se levantó en contra de Jacob, aunque él era bueno cazando y Jacob no pudo hacerle absolutamente nada. Porque cuando la bendición de Dios está sobre un José, aunque te vendan, aunque te metan a la cárcel, aunque te lleven de esclavo a Egipto, cuando la bendición de Dios está sobre ti, entrarás como esclavo y terminarás siendo príncipe o rey del mismo Egipto donde te tenían como esclavo. Así es esto.
Cuando la bendición de Dios está sobre ti, pueden meterte al mismo pozo de los leones hambrientos. ¿Y sabes qué va a pasar? El león se va a hacer vegetariano. Cuando Dios ha decidido bendecirte, te meterán al horno de fuego y los que te avientan se quemarán, mas tú saldrás vivo. Los que te acusan morirán, pero tú seguirás vivo. Eso es lo que dice la Biblia, que cuando los echaron al horno, los que lo echaron se quemaron, pero ellos quedaron vivos. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, que venga lo que venga. Esto Jesús lo sabía. Por eso cuando se subía a la barca y venían las tormentas, Él dormía y los demás lloraban. Y Jesús decía, no, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso Jesús podía dormir en medio de una tormenta. No te asegures o no te preocupes por los que vienen contra ti. Preocúpate porque la bendición de Dios esté ahí. Porque si la bendición de Dios no está ahí, puede venir uno solo y te va a destruir. Pero si la bendición de Dios está ahí, van a venir miles. Y como Gedeón, Dios te sacará libre. Y como a David, y como a Abraham, y como Isaac, y como Jacob, Dios caminará contigo y te sacará libre.